Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Carlos Enociaín, que acaba de ingresar al programa también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto de siempre de estar otra vez acá en el Periscopio, en esta fría tarde sobre la ciudad de Vergara, ya cayendo la nochecita, Maica da Silva, y en este fin de semana, bueno, y con un invitado muy especial en la tarde de hoy. Senador Sergio Botana, las muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en el Periscopio junto a nosotros. Una enorme alegría estar con Radio Libertador. Muy bien, senador. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Senador Botana, quisimos comunicarnos con usted justamente para hablar acerca de un tema que en los últimos días se ha tocado mucho, y es en cuanto a las partidas, en cuanto al dinero que reciben las intendencias departamentales. Bueno, sabemos que esto se está hablando en los últimos días, y bueno, preguntarle un poco su opinión también y pedirle que nos cuente al respecto. Y yo en esto estoy claramente, siempre en las negociaciones estas me ha tocado estar del lado de los gobiernos departamentales. Como presidente del Congreso Nacional de Intendentes alguna vez, he estado, bueno, como estuve alguna vez del lado del gobierno como representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la primera vez que me tocó, estuve como diputado. He trabajado bastante en este tema de esta negociación que se tiene que producir entre los gobiernos departamentales y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto antes del 30 de julio. Con fecha de 30 de julio se eleva una propuesta común o se elevan dos propuestas a ser incluidas como alternativas en el presupuesto nacional para que las discutan en ese caso los legisladores. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que se mantenga la participación de los gobiernos departamentales en los recursos que la Constitución nos ha otorgado a partir del 3,33 de la recaudación de rentas generales, pero que además, para evitar el riesgo de que caiga o sea, si bien sea presupuestalmente lo mismo, como sabemos que la recaudación se tiene necesariamente que caer a causa de que se cae el nivel de actividad de la economía por la pandemia que estamos sufriendo, bueno, para evitar tener una caída en los recursos de los gobiernos departamentales, que tienen además más obligaciones en este momento, estamos hablando de que queremos, además del 3,33, un piso del orden de los 21.500 millones de dólares más o menos, que es lo mismo que hemos recaudado en el 2019 actualizado a 2020. Después obviamente hay que hacer algún acto allí de justicia con alguna cosa, porque Montevideo y Canelones han tenido en los presupuestos anteriores algunos privilegios que obviamente se tienen que caer, eran privilegios que le daba a un gobierno de un signo político. Nosotros preferimos que no haya en ese sentido privilegios para nadie. Después tenemos un par de cosas por las cuales queremos ir abogando, como por ejemplo que se termine con una injusticia que se comete con los gobiernos departamentales, que nos obligan a aportar a la seguridad social más del doble de lo que
aportan las empresas públicas. Queremos que cuando se haya terminado este periodo estemos en una situación similar por lo menos a la de las empresas públicas. Después queremos dejar de pagar IVA por las compras que hacemos al gobierno. O sea, cuando los gobiernos departamentales compramos cosas, tenemos que quedarnos con todo lo que pagamos de IVA como costo. Y bueno, y después hay que arreglar algunas cositas, seguramente hay que redistribuir un poco las partidas que llegan a los municipios, porque lamentablemente en esas partidas, y por una cuestión de carácter político, el gobierno central de los periodos pasados reprodujo las desigualdades que tiene en sí el presupuesto nacional. Entonces, el 54% de la plata que va a los municipios queda entre Montevideo y Canelones, lo cual es una terrible injusticia que tenemos que corregir de algún modo. Es una cosa que tenemos que revertir prontamente. Senador Botana, usted fue intendente de Cerro Largo y conoce bien del tema. ¿De cuánto estamos hablando, de qué porcentaje estamos hablando que las intendencias dependen de la plata de la OPP y de su propia recaudación? Bueno, como porcentaje del presupuesto nacional estamos hablando del orden del 9% más o menos, entre lo que es el gasto departamental y el gasto municipal. Y respecto de lo que es la participación de esas transferencias hacia los gobiernos departamentales en lo que son las finanzas de un gobierno departamental, estamos hablando más o menos de la mitad de la plata. En algunas intendencias en el orden del 30, el 40% o el 50%, y en otras llega a ser el 60%. Son recursos que en realidad históricamente siempre fueron de los gobiernos departamentales, pero que los recaudábamos los gobiernos departamentales. Son cosas que el gobierno nacional, en las que el gobierno nacional se apropió de la recaudación, de algunos IMESIs, de algunos tributos sobre utilidades de casinos, de algunos tributos vinculados al turismo, una serie de tasas, impuestos, etcétera, que antes recaudábamos los gobiernos departamentales, o a veces recaudaba el gobierno nacional, pero venían directamente del recaudador al gobierno departamental, de los cuales, para dar un nuevo ordenamiento, el gobierno nacional, a partir del año 2005, se apropió de esos recursos y nos los empezó a devolver en partidas que se distribuyen de acuerdo a determinados criterios, pero en realidad de acuerdo, con un criterio de participación que era. Algunas tienen determinados criterios que son de población, territorio y criterios de equidad, como es el inverso del Producto Bruto de cada departamento, con lo cual se favorece al más pobre, y el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas. Y otros, por cómo era originalmente esa recaudación de esos recursos, todo eso se sintetizó en un índice, y ese índice se transformó en el índice por el cual esa transferencia se distribuye hacia cada departamento. O sea que el índice por el cual se hace la distribución de los recursos es un índice que, si uno lo ve, tiene algunos componentes de justicia territorial, otros de justicia tributaria y otros que son un espejo de la vieja realidad nada más. Pero de cualquier modo, eso es una cifra con la que cada departamento se ha acostumbrado a funcionar y que realmente nos ha permitido en muchos casos mejorar la calidad de la obra pública de modo sustantivo. Senador Botana, por ejemplo, la Intendencia Departamental de 33, tenemos entendido que recibe en el entorno de 60%, ¿no? de sus ingresos son justamente de ahí. Puede ser. Las intendencias más pobres somos las que
las que más recibimos, obviamente, como porcentaje de nuestra recaudación, porque antes pesaban más también en nuestros departamentos esos tributos de los que se apropió el gobierno nacional, o en los que compensa el gobierno nacional, porque no se olvide que, por ejemplo, antes era un 3% lo que recaudábamos por las ventas de semovientes. Eso obviamente, cuando lo llevaron al 1%, nos afectó más a los gobiernos ganaderos que a los gobiernos que se dedican a otro tipo de cosas, o que no tienen ganado prácticamente, como Canelones o Montevideo en un caso extremo ya. Entonces es así. Algunos departamentos, por el tipo de tributos de los que se trata, tenemos mayor incidencia de ese tipo de esas transferencias. Eso es así. Seguramente en ese porcentaje que usted dice está computado un recurso que para nosotros es fundamental, que es la contribución inmobiliaria rural, que es un tributo que es nacional por más que es de recaudación departamental. Y seguramente ese tributo podría estar contabilizado, yo no recuerdo bien en este momento, dentro de lo que es ese porcentaje que ustedes estaban mencionando. Senador, bueno, como esta semana ha sido muy intensa en cuanto... Ha sido movida en 33 con el tema del puente de la Charqueada. Bueno, de eso mismo le iba a hablar, de eso le iba a hablar, del puente de la Charqueada, y a su vez también, digamos, trae aparejado a preguntarle a usted, que es de Cerro Largo, sobre la cuarta planta de celulosa sobre la Laguna Merín, a ver qué se sabe de eso, porque realmente los rumores son muy fuertes, y bueno, la construcción del puente traería, digamos, también de la mano esa cuarta planta. La construcción del puente le daría al departamento de 33 salida hacia lo que será el futuro puerto de La Paloma, que un día se va a construir, no tenga la más mínima duda. Le saldría mucha producción del departamento de Cerro Largo, porque cuando Marco Portillo empezó a trabajar en ese tema, lo que trabajó fue sobre un mapa en el cual habría un nodo fundamental en Vergara, a donde iría toda la producción de Cerro Largo, que viene por ruta 18 desde Río Branco, desde toda la zona de Plácido Rosas, de Vargas, etcétera, pero que sale también de la zona esta de la Micaela, Arroyo Malo, de toda esa región, y lo mismo la producción que viene de Melo, porque la que viene de la zona de Melo, por el camino de la azotea de Ramírez, sale directamente a Vergara, más bien en este caso sale a Rincón, y de Rincón allí a Vergara, para salir por la... ¿Qué número es allí? ¿La ruta es la 32? La que va directamente hasta el puente en ese caso, y bueno, y ahí hasta el puente... No, sería la 91, ¿no? La ruta 91, la de Vergara 91. A Charqueada. La 91 de Vergara a Charqueada. Ahí, tengo una de las más bonitas que tiene el país. Y yo tengo un cuento bueno también ahí. Ahí está. Mis hijos eran chicos, un día me ahogaron un auto que tenía ahí en la... Está bien. No, justamente, bueno, se ha hablado mucho, bueno, además, como es, hubo un anuncio que se ha desparramado por todas las redes, la voz del presidente Luis Lacalle Pou, informándole, bueno, al dirigente Mario Silvera que se está considerando seriamente, ¿no?, incluir en el presupuesto la construcción del puente. Y tal vez y tal vez sí, yo escuché, tal vez y seguramente Mario Silvera habrá hablado seguramente habrá hablado, por supuesto, con Lacalle en algún momento. La inclusión en este caso se debe a una gestión de Marcos Portillo, de la cual yo soy absoluto testigo, porque fui
a hablar con el ministro justamente en esos días en los que fue Marco Portillo a hablar con el ministro Heber y en los que trabajaron sobre el particular, y comparte la intendencia de Cerro Largo un técnico que es el que tiene que hacer la formulación del plan de obras, que es el economista Seiter, y bueno, y el economista Seiter me fue dando noticia de cómo avanzaba el plan, pero lo que importa de esto, además, no es el tema de quién es el protagonista. ¿Quién lo hizo? Claro, seguro. De que claro. Lo importante es que esto salga, lo importante es que esto beneficie a los ciudadanos, y si hay coincidencia entre los dirigentes políticos de un departamento, eso es por lejos lo mejor, ¿verdad? Así que no nos vamos a poner a hacer énfasis en la chiquita de claro. Todo esto. Cuando yo nombré a Portillo, lo nombré porque soy testigo de esto, pero no, y obviamente no lo nombré a Marito porque ignoraba que él hubiera participado. Seguramente en alguna instancia le habló a la calle de algún tema de estos o similar, etcétera, ¿no? Eso, por supuesto. Bien, senador Botana, si usted me corrige si estoy mal informada, usted mantuvo una reunión con el presidente Lacalle Pou el pasado miércoles, ¿puede ser? Tuve una reunión preocupado por algunos temas de tres órdenes. Primero, un tema de preocupación general por las empresas del Uruguay. Las empresas del Uruguay han perdido mucha competitividad, ha crecido el desempleo y ha crecido el endeudamiento bancario, y empieza a alcanzar cifras que en este nivel de actividad de las empresas podrían empezar a ser preocupantes. Con lo cual, me parece que, si bien esta es una cuestión heredada, lo que tenemos que cuidar es la economía del futuro. Así que fui a hablar para ver cómo podemos darle algún tipo de solución a la mejora de los costos de esas empresas para que se empiecen a volver competitivas, para que mejoren su nivel de actividad, cómo podemos ayudar a sus finanzas a través de esta mejora en el nivel de actividad, pero además con alguna reestructuración de crédito de la deuda que ya tienen y con la disponibilidad de recursos vinculados al capital de giro para que no frenen su actividad. Esto fue el primer tema. El segundo tema, el tema vinculado a la frontera, ¿no? Estamos sufriendo muchísimo las consecuencias de la falta de competitividad de nuestros productos en frontera. Esto no se arregla con más aduana ni con más represión, esto se arregla con medidas inteligentes, porque si no todavía se empeora el fenómeno del contrabando, porque empieza a ser hecho por los que tienen más capital para arriesgar y por los que tienen más capital en general, y entonces todavía se vuelve un contrabando peor, porque pasa de darle trabajo a una persona a generar ya unas estructuras que terminan siendo perjudiciales para el país y para el empleo. Así que me preocupa darle una solución inteligente a ese tema. Y lo tercero, un hecho en el cual he venido insistiendo bastante, y es que donde hay una estructura de un gobierno departamental llevando adelante una tarea, no tenemos que superponerle una estructura del gobierno nacional para tirar plata, para gastar en locales, en personal, en vehículos, en combustibles, en consumos, etcétera, etcétera. No es buena cosa. Lo que tenemos que hacer es darle al gobierno departamental y al gobierno municipal esa plata, y bueno, y que sean ellos los responsables de llevar adelante esa tarea, obviamente con la correspondiente contrapartida en cuanto al cumplimiento de esas tareas. Hay que, bueno,
te doy los recursos y te reclamo determinada acción, pero no dupliquemos burocracia, porque eso es de lo peor que nos puede pasar, y confiemos en la capacidad de la gente de tierra adentro para llevar adelante las cosas. Eso bien, ya. Bien. Para ir cerrando, quería que me comentara, que me diera una reflexión sobre, el tema que nos atañe a todos, que es la pandemia del coronavirus y la exitosa contención que ha tenido el Cerro Largo. 2 metros, ¿no? Sí. Esa es la clave de ahora. Bueno, Cerro Largo ha tenido muchísimo trabajo en el tema, ha tenido la intendente, las autoridades de la salud, el ejército, la propia policía, han trabajado de modo muy coordinado y yo diría que de modo muy eficiente. Eso es verdad. Pero también Dios ha ayudado bastante porque Cerro Largo ha quedado rodeado y sin embargo, ha existido la suerte de que por ahora se haya producido un solo caso. Ahora, en esto hay que cuidarse todos los días, nadie está libre. Mirá lo que nos sucedió con 33, donde se venía en un invicto sostenido, tranquilo, sin problemas, y de la noche a la mañana empezó el drama, nada más ni nada menos que adentro de la salud, con las dificultades que ello conlleva. Yo creo que el Uruguay en general ha venido trabajando muy bien. Le tengo muchísima fe, por supuesto, al intendente Fuentes y al Rolo para hacer el trabajo que tiene que hacer y que están haciendo desde el municipio. A José Quintino Lanos, y le tendré fe en el área del liderazgo en la salud para sacar el tema adelante. Y lo mismo, en el caso de Vergara, a Fidencio y a todos los actores que van decidiendo las distintas cosas. Muy bien, senador Sergio Botana, muchas gracias por haber estado junto a nosotros en esta tarde, aquí en el programa El Periscopio, y más adelante lo volveremos a convocar. Y cuando usted estuvo en Vergara, en los estudios, disculpe que lo corte, cuando estuvo la última vez, nos dijo que había escuchado en alguna oportunidad las transmisiones deportivas, y justamente el señor aquí presente, José Carlos... El uno, porque además me encanta el relato y la organización de la transmisión, me parece de altísima factura. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Una alegría. Muchas gracias, que pase muy bien. Muy bien.